Sefer Bereshit, uno de los principios más importantes es guardar el Shabbat. Además de esto, también encontramos otros principios que son espirituales y relevantes, como para el matrimonio, por ejemplo. Vemos como el Eterno estableció estos principios para la vida matrimonial, porque a Él le interesa que nuestro matrimonio sea próspero, que sea estable, así como para todos los matrimonios. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque la Torá es aplicada, se puede aplicar en nuestra vida. Y ahí está esta unión matrimonial en Génesis 2:24. Por esto el hombre deberá dejar a su padre y a su madre para unirse con su mujer y serán una sola carne. El matrimonio no es solamente un contrato o un convenio que se hace entre dos personas, dos individuos. También es una unión especial, una unión espiritual, una unión sagrada que fue establecida por el Eterno. Después dice, versículo 25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Y se está explicando esto de una manera muy sencilla, que de cómo el hombre fue creado a imagen de Yeshua, ¿no? De Yud-Hei Vav-Hei, vemos que él tenía esta luz. Se está comentando que tenía esta luz alrededor de él y que lo que perdió en el momento del pecado fue propio este esplendor. Por ejemplo, Moshe, cuando estaba en la presencia del Eterno, dice que su rostro era lleno de luz. Cuando bajó de la montaña nadie podía mirarlo porque tenía luz en su cara. Volvemos a lo que es ser una sola carne, que esta no es solamente una unión física, sino también una unión espiritual, mental, emocional y de objetivos. Es una unión que es de proyectos juntos también. Y esto significa que las alegrías, también las tristezas, los desafíos, los éxitos, los logros que es de uno se convierten en el del otro. Las adversidades, incluso las decisiones deben ser enfrentadas como si fuera uno solo, como una sola carne. Por eso se habla de Ehad. ¿Por qué? Porque es la misma cosa como Abba y Yeshua, ¿no? Cuando hablamos de Abba y Yeshua, dice que Yeshua no hace nada sin que sea esta consultación. Adonai mismo, a través de Yeshua, hacía todas las cosas para que lo entendamos. Entonces vemos cómo esta tiene que ser uno solo, un solo propósito, un solo pensamiento, buscar esta unidad en las decisiones, no cada quien por su lado, ¿no? Porque ahí no hay Ehad. Tienen que actuar los cónyuges como una sola carne para poder lograr estos objetivos comunes. Vemos que cuando se hay esto, hay el respaldo del Eterno y esto trae bendición. Y si vamos a Efesios 5:25, que dice que eso es algo que es importante ver, no solamente la Torá, los profetas, sino también el Nuevo Testamento y todo junto. Y vemos que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia, a la Keilah, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también vemos cómo los maridos deben amar a sus esposas, como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. De hecho, cuando el Eterno creó a Java, hay algo interesante que la Torah en Met dice, no habla de costillas, habla de su lado, como separar dos cosas, que separó el lado de Adán. Habla de uno solo, y que Eva fue, o Java, mejor dicho, que significa vida, fue llevada, al lado fue llevado de Adán. Vemos como al matrimonio de nuevo se vuelven a ser uno como desde el comienzo. Por eso Adán es como amar a sí mismo, porque Java es su lado,
es su cuerpo, carne de mi carne, hueso de mi hueso. De hecho, fue un cuento muy interesante de una pareja que se fueron al doctor y cuando él le presenta el mal que tenía su esposa, dijo al doctor, nos duele aquí, e indicó dónde. O sea, esto significa el dolor de uno es el dolor del otro, el gozo de uno es el gozo del otro. O sea, todo tiene que ser de esta manera. El esposo tiene que amar a su esposa de esta manera como Yeshua amó la Keilah. Y en este texto que dice que Mashiach dio su vida por la Keilah o la Kahal, congregación, esta iglesia como fue traducido, vemos que es este ejemplo de amor, de entrega en el matrimonio. Vemos cómo se les presenta como un ejemplo o como un modelo para este amor entre esposos, que el esposo tiene que tener para su esposa, como un amor sacrificial, como una entrega total para su esposa. Y esto significa felicidad, significa el bienestar, significa el cuidado que un hombre tiene que tener con su esposa, y esto se convierte como prioridad de lo que el mismo Pablo lo está mostrando. Entonces, una vez que dos se casan, el principal compromiso y lealtad es con el cónyuge. También cuando habla de la esposa, hacia el esposo, por supuesto. Claro que todo esto después del eterno. Primero es siempre el eterno y después viene el cónyuge como prioridad. Y esto es ser una sola carne. Y si nosotros vamos al versículo que estábamos leyendo en Génesis 2:24, vemos que hay algo importante, dice, dejará el hombre su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y esto también es un principio espiritual que es muy importante para el matrimonio, para iniciar a tener este matrimonio exitoso. Y esta expresión dejará el hombre a su padre y a su madre no quiere decir abandonar a los padres, no significa la ruptura de los lazos familiares, sino más bien indica un cambio de prioridades. Tu esposa o tu esposo se convierte en tu máxima prioridad. Pero claramente, si como la Torah lo vamos a ver, tiene sus principios también de orar a los padres. No significa que después no los vamos a orar, no vamos a hacer ahí cuando lo necesitan, sino buscar de tener estas prioridades. Y lo vamos a ver cómo. Porque si esto no se cumple, pueden surgir una serie de problemas en el matrimonio. Puede surgir inestabilidad, falta de prosperidad, falta de paz en el hogar, especialmente cuando aún existen estas dependencias emocionales hacia los padres, ya sea por parte de uno o por ambos cónyuges. Y pues si tú consideras que tu matrimonio está presentando este estancamiento espiritual y que ves que no has logrado la prosperidad que estás esperando en tu matrimonio, es importante empezar a evaluar estos puntos relacionados con este principio, porque cuando las cosas se hacen de la manera que el Eterno le estableció, todo funciona. Pero si no lo hacemos de esta manera, ya las cosas no van a funcionar como tienen que funcionar. Entonces, hay que reflexionar sobre algunas cosas. Por ejemplo, si consultas frecuentemente a tus padres o otros familiares fuera de tu esposo o tu esposa antes de tomar decisiones importantes con tu esposo o con tu esposa. Si consultas primero, por ejemplo, con otros sin discutirlo primero con tu cónyuge. Hay que reflexionar sobre todo esto porque esto desestabiliza el matrimonio. También piensa, si se comparten estos detalles de tu relación con tus padres sin el consentimiento de tu pareja. Claramente los padres están en la vida de los hijos y tienen que estar, y los hijos en la vida de los padres, pero hay que poner algunos límites que son importantes, sea de parte de los padres, sea de parte de los hijos, y establecer estos límites para poder unirse los
los dos. No es que claramente no se puede hablar con los padres, y también seguramente si hay cosas graves o cosas que son importantes de hablar con los padres, pero es bueno que sea en un consentimiento y que sea con paz, con shalom. Cuando se busca un consejo, cuando se busca un consuelo, un apoyo, hay que hacerlo también en armonía, que sea en decisiones de los dos, para no crear esta falta de privacidad. Y también pienso en esto, es muy importante cuando se habla del cónyuge, tener cuidado con esto. ¿Por qué lo hablas? Por ejemplo, con los padres o con otra persona, para desahogarte, mostrar quién es tu cónyuge, quitar afuera de tu corazón lo que tienes ahí guardado, o lo hablas porque quieres solucionar. Porque si no, nos vamos confrontando con otras cosas que lo vamos a ver más allá, ¿no? Con la shonara y todo lo demás. Porque cualquier cosa que nosotros hablamos para pedir un consejo, para pedir un consuelo, un apoyo, tiene que tener un propósito. No hablar por hablar, y no solamente decir quién es tu cónyuge a alguien más, a los padres o a alguien más. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración esto. Generalmente y muchas veces las cosas se arreglan con favor del Eterno y con la ayuda del Eterno. Imagínense, pero cómo se quedan los padres cuando uno empieza a hablar como tu cónyuge está o quién es tu cónyuge, por decir así. Por esto hay que tener cuidado con esta área, que el Eterno nos dé sabiduría de cómo exponer y por qué lo exponemos. Todo esto, que lo hacemos para buscar solucionar y no hacerlo por otras razones, porque si no, de ahí vamos y nos enfrentamos con otras cosas que el Eterno no quiere y que no hacen otro que aumentar y agravar los problemas que ya están. Y además de esto, quiero que veamos otra parte, otro principio que está aquí. Bereshit o Génesis 2, versículo 18. Dice, y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda compatible para él. Pero literalmente se puede traducir una ayuda frente a él. ¿Y por qué quiero que veamos esto? Porque también es importante. Y otra traducción dice una ayuda idónea para él. Vemos que Elohim hizo a la mujer para ser ayuda idónea para el hombre, refiriéndose a su esposa, una ayuda compatible para él. Pero estas traducciones está literal, porque este término de ayuda idónea, por la mala interpretación, se ha visto de una cierta forma. Pero este término de ayuda idónea, que viene de dos palabras en hebreo, es eder kenegdo. Esta es una expresión muy importante que nos habla del propósito de la función de una esposa como ayuda idónea. En hebreo, eder significa ayuda, pero no cualquier tipo de ayuda. La palabra eder en hebreo se utiliza en las escrituras en varios pasajes para describir cómo el Eterno ayuda y rescata a su pueblo. Así que no es cualquier ayuda, sino una ayuda divina, una ayuda, la ayuda del Eterno. Lo podemos ver de esta manera. Y la única vez que esta palabra de eder se aplica en otro contexto es aquí, que se refiere a la ayuda idónea como esposa. Y esto nos habla de un tipo de ayuda poderosa. ¿Por qué? De gran bendición. Porque es una ayuda que viene del Eterno. Una ayuda que el Eterno da. Pero, ahora, ¿qué tipo de ayuda? Y aquí viene lo interesante que vemos en esta palabra de kenegdo. Porque significa que confronta. Es el tipo de ayuda que el hombre necesita. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita una ayuda que lo confronte o que lo complemente, ¿no? Eso es interesante, ¿verdad? Entonces vemos que esta esposa es una ayuda que en cierta circunstancia complementa a su esposo, pero en otros los enfrenta. Por ejemplo, si el esposo camina conforme a la voluntad del Eterno, la mujer es una poderosa ayuda que lo complementa. De hecho, es algo interesante que la esposa, la mujer en general, somos más predispuestas
a ser más sensibles espiritualmente. Los hombres también, pero hay una diferencia porque el Eterno nos creó de esta manera. Y entonces vemos que el hombre tal vez porque es un poco más racional que la mujer y de esta manera, por esto las mujeres siendo más sensibles son más abiertas para las cosas espirituales, para la palabra del Eterno, más que generalmente un hombre. Y entonces vemos que el Eterno nos dejó, de hecho, por eso es importante el hombre estar atento y con cuidado, ver guía del Eterno qué esposa se está tomando. Porque generalmente lo vemos, una esposa o lo aleja o lo acerca del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando una mujer no está en los caminos del Eterno, claramente tende a alejarlo al hombre del Eterno. Pero si una mujer es una mujer que es sensible espiritualmente, que ama al Eterno, si ve que a su esposo camina conforme a la voluntad del Eterno, la mujer lo apoya y camina con él, ¿no? Lo complementa. Pero si el hombre se aleja de la voluntad del Eterno, actúa como si estuviera solo, toma decisiones sin consultar al Eterno o a su pareja, o actúa con egoísmo, siguiendo sus deseos o conformismos, vemos que la mujer tende y tiene esto de actuar según el diseño que el Eterno lo dejó para ella, o sea, que sea esta ayuda que lo confronta, que lo ayude a encaminarse en el camino. También para los hombres que están buscando del Eterno, pero a veces en ciertas situaciones tal vez no sabe cómo hacerlo. La mujer lo ayuda en esto. Esto no quiere decir que la mujer tiene que dominar el hombre, porque lo vemos aquí, como el Eterno dejó todas las cosas, tiene que ser debajo del hombre, porque el hombre tiene que ser la autoridad. Es hecho como cabeza para la mujer, como dice apóstol Pablo también, pero es bueno que sea una comunicación, que sea una conexión, que sea la mujer que se somete y que lo aconseja, que sea esta ayuda que lo complementa y que lo confronta en el amor, en el respeto. Si el hombre camina bien, si el hombre está en los caminos del Eterno, ahí hay bendición para la familia. Y esto desde una perspectiva espiritual vemos que la mujer tiene un propósito y el Eterno lo puso para ayudar al hombre, para que el matrimonio también pueda funcionar bien, así como la mujer tiene este llamado y este propósito para los hijos, de guiar a los hijos, de guiarlos en los caminos del Eterno. Entonces vemos que el Eterno tiene todo un propósito muy diferente y muchas veces se ha tomado también esto como pensando en que tal vez si un hombre es más espiritual que una mujer o que una mujer es más espiritual que un hombre, como si fuera un yugo desigual. No se trata de esto. Vemos que apóstol Pablo no está hablando de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque si el hombre es más espiritual o la mujer no, tal vez la mujer está ahí para complementarlo con otras cosas. Tal vez la mujer es más para un esposo así, pensando también se podemos tomar un ejemplo de un hombre que está sirviendo al Eterno. Tal vez necesita de una mujer más práctica, que hace las cosas prácticas, que hace las cosas por él, y tal vez es, por decirlo así, déjame pasar este término, más Marta que María. Y tal vez en ciertas situaciones la mujer es más María que Marta y es más espiritual y el hombre no, pero está puesta ahí para guiar al hombre, ayudar al hombre, mejor dicho, ser esta ayuda para el hombre, para que caminen juntos y crecer juntos en el camino del Eterno.